con ese sentir del amor del Señor y de lo que vamos a escuchar, podamos abrir nuestros corazones en oración. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, al comenzar esta semana, elevamos nuestro corazón en gratitud. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, no con el poder militar, sino con humildad y con amor. Oh Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, que abra nuestros ojos para ver la gloria de Cristo allí en la cruz. Y te pedimos que prepares nuestro corazón para seguirle con toda fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos disponemos a adorarte mediante la meditación de tu palabra. Ruego tu gracia, Señor, para exponer este mensaje con fidelidad y con amor. Háblanos, Señor, necesitamos escuchar la verdad. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, este día marca el inicio de lo que conocemos tradicionalmente como la Semana Santa. Se celebra en muchas partes del mundo en este preciso momento también. Algunos lo llaman la Semana de Pasión, otros lo han llamado Semana Mayor. Pero hoy nosotros recordamos ese periodo que recorre Jesús, esos 7 días de su ministerio terrenal. Hoy, domingo, inicia esos 7 días del Señor y hoy vamos a ver algo de ello. Quiero también, mis hermanos, que tengamos presente algo muy especial y no solamente tenerlo presente escuchando el mensaje, sino también como algo de la semana completa, de esa trayectoria de Jesús en sus últimos días antes de llegar a la cruz. Y es el enfoque principal de este periodo, es la soberanía de Cristo que culminaba allí su camino en la cruz. Entonces, miremos ese aspecto, todo lo que veamos en esta semana, en nuestros devocionales, en lo que vamos a leer de la palabra, pensemos en eso, la soberanía de Cristo hasta el momento de llegar a la cruz. Hoy también se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos, en el cual conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo allí a Jerusalén. Y para nosotros, ¿qué representa este evento tan especial? Es el reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Rey, y obviamente también el cumplimiento de profecías registradas allí en el Antiguo Testamento. El texto base de nuestro mensaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, allí capítulo 12. Un pasaje que nos provee un escenario para celebrar el triunfo de nuestro Rey, el triunfo del Rey que entra allí a Jerusalén. Pero, digamos que de manera de una introducción diferente, no vamos a comenzar a leer el texto base de hoy. Voy a iniciar leyendo Apocalipsis. Allí, Apocalipsis 19.
¿Por qué comienzo con Apocalipsis 19? Porque allí encontramos el contraste de nuestro texto base. Lo que los judíos querían de su rey, lo que querían de su Mesías, lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer del versículo 11 al 16. Dice así la palabra: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la entrada a Jerusalén que los judíos esperaban. Así, ellos esperaban a un Mesías, a un rey triunfante en la batalla, montado allí sobre un caballo blanco y estableciendo ese reino, destruyendo a los enemigos de Dios. Y qué contraste tan tremendo cuando el Rey de Reyes entra en su ciudad, sí, la Santa Jerusalén, montado en un pollino, y entra humildemente, y no para matar, sino para morir. Ahora bien, pensemos en esto, mis hermanos. Si Cristo hubiera venido en su primera venida, vale la redundancia, si Cristo hubiera venido en su primera venida al estilo de Apocalipsis 19, para matar a los enemigos de Dios, hubiese matado a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos nacemos enemigos de Dios. Primero tenía que venir a morir por su pueblo, hacernos amigos de Dios. Esta es la salvación de los escogidos, y luego sí ya poder regresar en su segunda venida para reinar. Ahora bien, haciendo esa aclaración, vayamos ahora sí a nuestro texto base. Juan, capítulo 12, vamos a leer del 12 al 26. Dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, mira tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él,
Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Bien, después de leer esta porción base, vamos entonces los invito a que me acompañen a ver 4 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado de la aclamación al sacrificio. Como todos nuestros mensajes, la idea principal, sé que todo el mundo está esperando cuál es la idea principal, aún la tienen allí en su hoja guía. Dice así la idea principal del mensaje esta mañana: Cristo triunfa no con poder militar, sino con la humildad de su entrega en la cruz, trayendo verdadera salvación y vida eterna a quienes lo siguen. Vamos con el primer punto, para quienes tienen allí la guía: la entrada triunfal del Rey. Allí, como punto A, vamos a ver un aspecto importante de esa entrada, que es la multitud y sus expectativas. Dice que al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús estaba en Jerusalén, ¿qué pasó? Pero miremos de qué multitud nos está hablando aquí la palabra. Es muy interesante ver, porque esa gran multitud que subió a la fiesta allí no eran precisamente los habitantes de Jerusalén. La gente del campo, de los alrededores, que habían oído de Jesús y venían a adorarle a través de esta fiesta. O sea que era más la gente de afuera que los mismos que estaban allí en Jerusalén. Alguien dijo: cuanto más cerca del templo del Señor, más lejos del Señor del templo. Eran entonces los que subían a la fiesta. Tengamos presente esto. El historiador, escritor Flavio Josefo estimaba que alrededor de 2 millones de personas iban a la Pascua todos los años allí en el primer siglo. No sabemos si de pronto la cifra es exagerada, pero sí nos habla la palabra de que era una gran multitud, mucha gente. Quizás habían sido oyentes de Cristo, esta gente que subió allá, y eran grandes admiradores de él. Habían escuchado de todo lo que hacía Jesús, y por lo tanto estaban dispuestos a testificar su respeto hacia él,
allí en Jerusalén. También se dice que allí en esa multitud debía haber muchos judíos devotos que salieron a la fiesta, inclusive llegaban una semana antes para un tratamiento de purificación, llamaban ellos, y estaban inclinados a la religión más que los vecinos, y estos fueron los que estaban dispuestos a honrar a Cristo. Y se hacían la pregunta, bueno, ¿hoy Jesús va a venir o no va a venir a la fiesta? Y en el momento que escucharon ya que Jesús ya viene en el camino, entonces salen a verlo, para recibirlo. ¿Y qué dice que hicieron? Que tomaron ramas de las palmas y salieron a recibirle. Dice el versículo 13, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es un punto muy interesante en esta narrativa, porque es el primer momento en la vida de Jesús que Él recibe esa adoración de tanta gente, del público. Siempre antes, y lo dicen allí mirando los evangelios, que Jesús rechazaba cuando le decían que lo iban a nombrar rey, ¿recuerdan? Él siempre se escondía y no aceptaba en ese momento. Pero ahora su momento ha llegado y ahora permite por primera vez que esa multitud celebre y lo adore. Pero él sabe que esa adoración es superficial. Sabe que muy pronto ellos mismos, toda esa multitud va a cambiar y lo van a crucificar. Y él sabe que tiene que morir. Y lo complicado es que tiene que morir justamente el día de la Pascua. Un día particular, pues donde ya toda esa multitud están allí en Jerusalén pendientes para ese momento. Y agrega ahí Juan que la gente comienza a celebrar con las palmas. La palmera siempre ha sido un emblema de victoria y de triunfo. Allí el filósofo y político romano Cicerón llama a quien había ganado muchos premios, lo llama, dice, plurimarum palmarum homo, un hombre de muchas palmas. O sea, esas palmas significaban victoria. Entonces, cuando Jesús entra como rey triunfante y están celebrando con esas ramas, con esas palmas en las manos y clamaban a gran voz gritando, Hosana, ahora ese término, el término Hosana es una transliteración de una palabra hebrea que significa danos salvación ahora. Significa Hosana. Y cada judío conocía esta palabra, pues formaba parte de ese coro del templo que caminaba cada mañana durante la fiesta de los tabernáculos. Asimismo, se asociaba con la fiesta de la dedicación y de manera especial con la Pascua. Entonces, después de gritar Hosana, las multitudes proclamaban el Salmo 118. Este es un salmo de ascenso que significa que los judíos que estaban allí citando estos versículos lo cantaban cuando subían a Jerusalén. Ya podemos imaginarnos ese escenario.
esa gran multitud llena de gozo, con la expectativa de ver a Jesús con las palmas y entonando este salmo. Vamos allá al Salmo 118. 118, 25, 26. Dice el Salmo: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces le habían cantado y ahora le estaban clamando: salvos, seamos salvos, Señor. Y seguramente en su mente no estaban pensando: sálvanos, Señor, sálvanos de la ira de Dios o sálvanos de nuestros pecados. No estaban pensando eso. Estaban pensando en términos físicos de una victoria militar. Sálvanos, rescátanos de Roma, conquista el mundo para Israel. Es lo que están pensando, porque lo ven como un líder militar. Dicen: bendito el que viene en nombre del Señor para salvarnos, agradecidos que finalmente Dios ha enviado al vencedor, el que iba a conquistar al mundo para Israel. Tanta emoción y alegría, pensando en otra cosa en ese momento. Y aquí, siguiendo este relato, hay un aspecto importante, y son cosas que quiero mostrar esta mañana. Hay un aspecto en esta narrativa que es particular y es lo del pollino, ¿sí? Dice el versículo 14: Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: el Rey de Reyes monta en un asnillo, en un pollino. Uno dice: bueno, pero él no va a conquistar nada montado sobre un pollino. Además es un animal, sí, muy bonito, pero es sencillo, es lento, es un animal muy humilde. Ese pertenece, es como a un granjero allí del campo, pero no para un rey que entra allí. El rey entra en un caballo en esa época, en un caballo blanco. Los invito para que en la semana, como complemento del mensaje, lean allí los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos explican un poco más de cómo es lo que Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: mire, allá en tal parte hay un pollino, ¿sí? Vaya, tráiganlo, y si alguien les pregunta que por qué lo sueltan, díganle: porque el Señor lo necesita. Ese es complemento de esto. Otra vez, entonces, Jesús, ¿qué hace con esta actitud? ¿Por qué lo del pollino? Porque Jesús estaba pensando activamente en cumplir todas las profecías acerca de él. Y la encontramos en Zacarías 9:9. Acompáñenme allá, Zacarías 9:9. Dice allí Zacarías: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Estaba ya desde tiempo atrás, lo había dicho Zacarías. Y esto es lo que Juan cita allí en el versículo 15, cuando dice: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado en un pollino de asna.
O sea, la primera frase, no temas, no se encuentra allí en Zacarías 9:9. La frase hija de Sión es una referencia, obviamente, a la gente allí de Jerusalén. La frase de la hija de Sión se usa en el Antiguo Testamento, en particular en contextos de humillación, de opresión y al mismo tiempo de liberación. Miremos esto que acabo de decir allí en Sofonías, profeta Sofonías 3, 14, 16. ¿Qué dice Sofonías? Canta, jubilosa hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos, el Rey de Israel. El Señor está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Habla de ese pueblo oprimido que sería liberado. Y Zacarías lo dijo, mira tu rey, viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Por qué menciono todo esto? Para asegurar lo que Jesús estaba haciendo en este momento. Era respetando lo profetizado o cumpliendo esas profecías. Pero viene otro aspecto allí en este momento, siguiendo el texto, y es la incomprensión de los discípulos. Ese es el punto B. Y vemos allí en el versículo 16, dice, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Qué interesante, mis hermanos. Los discípulos estaban allí con Jesús y no entendían lo que estaba pasando. No entendían por qué Jesús les mandó a buscar ese pollino. No entendían por qué Jesús se montaba precisamente en ese pollino para entrar triunfante a Jerusalén. Al principio, pues no lo entendieron. Y lo que ellos no entendían era que Jesús, estaba cumpliendo lo que dice la Escritura. Pero dice aquí el texto, cuando fue Jesús glorificado y entonces el Espíritu Santo fue derramado, ahí sí ellos recordaron estas cosas que estaban escritas sobre Jesús allí en el Antiguo Testamento. Cristo está cumpliendo aquí muchísimas profecías en todo su ministerio y los discípulos en ese momento no lo entendieron porque no alcanzaban a hacer esas conexiones. Pero yo creo que esto es una referencia a la venida del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Recuerdan en qué momento fue? Allí en Hechos 2 menciona cuando viene en Pentecostés. Allí es donde los apóstoles comprendieron la Escritura y ya hicieron esas conexiones. De pronto decían, ¡ay, claro! Por eso fue que se montó en ese pollino, porque eso lo decía Zacarías 9. ¡Ah, claro! Él fue a la cruz y murió, porque esas eran las profecías de Daniel 9. Comprendieron por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, otro aspecto de este texto, y es el punto número 2, el testimonio que convoca. El testimonio que convoca. Recordemos la idea principal.
Cristo triunfa no con poder militar, sino con la humildad de su entrega en la cruz, trayendo verdadera salvación y vida eterna a quienes lo siguen. Entonces vamos a ver un aspecto importante también del texto, como punto A, es la resurrección de Lázaro como evidencia, como evidencia. Leyendo los versículos 17 y 18, vemos que hay dos grupos allí que nos mencionan que se funden en uno solo para adorar a Jesús y alabarlo en ese momento de su entrada triunfal. Están los que presenciaron el milagro. ¿Cuál milagro? La resurrección de Lázaro. La tenemos allí antes, allí en el mismo capítulo, en el capítulo 11 de Juan. Entonces están los que presenciaron ese milagro y obviamente no pueden callar lo que vieron. Jesús llamando a Lázaro fuera de la tumba. Pues imagínense, eso era noticia, todo el mundo no hacía sino hablar así en ese momento de lo que había pasado. 4 días muerto y lo resucita Jesús, a Lázaro. Entonces, esta gente está dando testimonio. Y por otro lado está la gente que sale de Jerusalén ansiosa por conocer a aquel hombre que vence a la muerte. Pues todo el mundo dijo, no, si viene Jesús yo quiero ir a conocerlo. Esa era la multitud. En el primer siglo no había prueba, es decir, allí no se hacían pruebas de ADN, para dar testimonio de que realmente sí se había muerto y que se había resucitado. En el primer siglo, la prueba más contundente era el testimonio ocular. Escuchar entonces, no a uno ni a dos personas, decenas de personas, confirmar que este hombre había muerto y que Jesús lo había resucitado. Esa es la evidencia que realmente nadie podía negar. Entonces, esto que pasaba, sigamos imaginando allí la gente, todo, pero no nos olvidemos que allí estaban los fariseos. Entonces veían esa pasión, ¿no? Que Jesús resucitó y que mire, están dando testimonio y los demás sí, venimos a conocerle. Los fariseos obviamente sentían una frustración en ese momento. Ante esto, entonces los líderes religiosos, digamos que estallan en una frustración. En el versículo 19 revela realmente su desesperación. Dice el 19, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ese es un punto muy interesante. El Sanedrín estaba dividido y obviamente los fariseos se sentían impotentes al ver que el pueblo estaba abandonando, digamos, en ese momento las tradiciones o lo que ellos habían enseñado. Porque todos estaban dando testimonio de la resurrección de Lázaro. Y había una parte del Sanedrín que decía que no creían en la resurrección. Entonces ellos se sentían frustrados y decían, mire, la gente se está yendo allí, dice, exagerante pronto el enojo, pero decían, todo el mundo se ha ido tras él. Y aquí Juan nos anticipa lo que vendrá. Viene la llegada de los griegos en los siguientes versículos. O sea que Jesús no vino solo por las ovejas de Israel, venía por las de todas las naciones. Gracias a Dios, porque en esa palabra todo el mundo sigue tras él. En ese todo el mundo estamos nosotros. Gracias al Señor, estamos allí. Y es ahí
donde entramos entonces al versículo 20 para ver el triunfo de nuestro Rey. Punto número 3, la hora de la glorificación. Siguiendo con el texto, ¿qué pasa ahora? Dice allí, unos griegos buscan a Jesús. Versículo 20. Había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. La llegada de esos griegos es la prueba de que ese mundo ya estaba yendo tras él. Esos gentiles, quizás temerosos de Dios, se acercan a Felipe con un ruego sencillo pero profundo. Señor, queremos ver a Jesús. No sabemos por qué eligieron a Felipe, pero junto con Andrés, llevan esa petición a Jesús. Y viene el anuncio de la hora como punto A, el anuncio de la hora. La respuesta de Jesús es trascendental. Durante todo el Evangelio de Juan, el Señor que había dicho, Jesús había dicho, aún no ha llegado mi hora. Lo dice en varias partes. Pero ahora, ante la llegada de los gentiles, Él proclama, versículo 23, al final, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Otro punto importante aquí. ¿Qué significa glorificado? Para el mundo, la gloria es la fama y el poder. Pero para Jesús es la revelación de su valor, de su dignidad, de su hermosura a través de la cruz. Eso es glorificado. Charles Spurgeon dice lo siguiente, comparto esta cita, abro comillas, dice, Jesús no vino para ser un rey de exhibición, sino un rey de sacrificio. Su corona de espinas fue más real que cualquier corona de oro. Termina allí la cita. Entonces, ese está glorificado no es un concepto nuevo. Jesús, escuchen bien, Jesús está conectando su muerte con lo que dijo el profeta Isaías allí en el capítulo 52, donde dice, el siervo será enaltecido y exaltado. Escuchen bien, eso lo dice Isaías. Ahora bien, en la traducción de la Biblia hebrea al idioma griego, lo que conocemos como la Septuaginta, esa frase se resume con la misma palabra que usa Jesús, glorificado. Entonces, ¿qué quiero decir? En el Antiguo Testamento, Isaías dice, el siervo será enaltecido y exaltado, significa lo mismo que glorificado, que fue en la traducción. Resume con esa misma palabra, glorificado. Él sabe que su verdadera exaltación ocurre al ser levantado en la cruz. Es allí donde es glorificado, allí en el madero, es donde su alma se angustia, pero también donde el Padre glorifica su nombre. Es allí, en la cruz, donde es glorificado. El mismo Spurgeon comentó y dice lo siguiente, Cristo fue glorificado en la cruz más que si hubiera reinado en un trono terrenal, porque allí mostró el amor infinito de Dios. Mira allí la cita. ¿Me siguen el texto ya? Ahora viene otro punto, otra perla importante. La
ilustración del grano de trigo. Sabemos que en ese momento Jesús allí está pensando en la muerte y da una ilustración. Versículo 24. Dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este es un versículo muy fuerte, porque al hablar de su muerte, Jesús usa esa imagen, llamémosla agrícola, ¿sí? Que todos pudieran entender, obviamente allí. Cuando dice, él, en verdad les digo, en la versión Reina Valera dice, de cierto os digo. Cuando dice así es porque va a hablar algo fundamental, como diciendo, escuchen bien lo que les voy a decir, que recalca allí, eso va en negrilla. Dice, si un grano de trigo se queda allí guardado en la bolsa, de pronto está seguro ahí, pero es inútil. Permanece allí solo, sin fruto. Para que la vida brote, la semilla debe caer en la tierra y morir. Solo cuando su cáscara exterior se rompe bajo el suelo, puede nacer algo nuevo que alimente a muchos. Esta es la descripción de la muerte y sepultura de Cristo. Él se entregó para no quedarse solo, sino para darnos vida a todos nosotros. Pero Jesús no se detiene en su propio sacrificio. Él convierte su muerte en una regla de vida para cada uno de nosotros. El versículo 25 nos entrega una máxima que sacude nuestra comodidad. La victoria no viene por retener la vida, sino por entregarla. Repito, la victoria no viene por retener la vida, sino por entregarla. Cristo triunfó, venciendo a la muerte con su propia muerte. Y ahora nos llama a seguir ese mismo camino de entrega para llegar a una verdadera gloria. Y esto nos conecta con el punto número 4, el camino del discípulo. Nuevamente la idea principal. Cristo triunfa no con poder militar, sino con la humildad de su entrega en la cruz, trayendo verdadera salvación y vida eterna a quienes lo siguen. Aquí en este punto, el camino del discípulo, vamos a ver esa paradoja de la vida. Ese es punto A, la paradoja de la vida. Dice el versículo 25, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Una paradoja. Jesús entonces nos presenta aquí una verdad, yo diría que choca con nuestra naturaleza humana. Amar la vida según los términos de este mundo, ¿qué es? Amar el placer, estar allí en el mundo. Amar la vida en este mundo es el camino más rápido para perderla. Aborrecer la vida no es odiar la existencia,
sino rendir nuestra autonomía y nuestros deseos egoístas ante la soberanía de Dios. Eso es lo que significa aborrecer la vida. Para ganar la eternidad, entonces, debemos estar dispuestos a crucificar nuestro yo. Y hay que hacerlo hoy, si no lo has hecho. Sacrificar nuestro yo. Y esto nos lleva a un llamado que nos hace Jesús, y es el punto B, el llamado a seguirle hasta la cruz. Mis hermanos, reflexionemos en este punto muy especial. No basta admirar a Cristo, debemos seguirle en obediencia, incluso sufriendo. En Lucas, allí en el Evangelio de Lucas 9:23, nos dice: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Muchos admiran a Cristo, pero pocos le sirven. Sus oyentes allí en Jerusalén querían un rey que los llevara al trono y a la libertad política. Pero Jesús les aclara: si quieren ser mis discípulos, deben seguirme. ¿A dónde? No a un palacio terrenal, sino al Calvario. Debemos seguirle al Calvario. Seguir a Jesús es morir a los aplausos del mundo y a los deseos de la carne. No hay resurrección sin sepultura. No hay corona sin cruz. El discipulado exige tomar la cruz cada día. Dice versículo 26, nuevamente: si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Así, aquí podemos ver la belleza del Evangelio, mis hermanos. Así como ese grano de trigo debe ser enterrado para dar fruto, nuestra muerte al ego, al yo, esa es la condición, morir a ello para nuestra gloria, o la gloria. El Padre, dice aquí el texto, honró a Cristo, a su Hijo, resucitándolo y exaltándolo tras su obediencia. Y de la misma manera promete honrar a quienes seguimos a su Hijo. Lo promete el Padre. Pablo lo entendió perfectamente. Y allí en Filipenses 3:10 nos dice: y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El camino a la resurrección pasa por la participación de sus padecimientos. Nuestra mayor honra no es el éxito humano, sino que el Espíritu Santo nos santifique. Que nos santifique, y pidamos eso en oración esta semana. El Espíritu Santo nos santifique para reflejar la paciencia, el perdón
y la justicia de nuestro Rey. Solo al morir a nosotros mismos, Dios nos hace verdaderamente gloriosos a la imagen de Jesucristo. Solo así. En conclusión, mis hermanos, esta mañana y en este día especial, y de pronto, escúcheme la frase que voy a dar, algo poética. El triunfo de Cristo no se escribió con el acero de la espada, ni el estruendo de los ejércitos, sino con el silencio del sacrificio en la cruz. Su entrada humilde en aquel pollino hoy nos confronta directamente. Y esta es la pregunta para todos. ¿Qué clase de Cristo estamos buscando? ¿Buscamos a un Jesús que simplemente cumpla nuestros deseos terrenales y solucione nuestra comodidad? ¿O estamos dispuestos a seguir al Rey que nos llama a morir a nosotros mismos para poder finalmente vivir plenamente en Él? Por eso, hermanos, al iniciar esta Semana Santa, celebremos a nuestro Rey y celebremos a aquel que es digno de toda nuestra adoración, al que se humilló hasta la muerte. Pero mientras celebramos su primera venida, hagámoslo con la mirada puesta allí en el horizonte, con la certeza absoluta de que Él regresará muy pronto. Ya no vendrá con la sencillez de Juan 12, ocultando su deidad bajo la forma de un siervo. Su segunda venida será como la describe Apocalipsis 19. Vendrá como el guerrero victorioso montado allí sobre ese caballo blanco. Sus ojos, que una vez lloraron por Jerusalén, serán entonces como llama de fuego, y de su boca saldrá una espada afilada para juzgar a las naciones con justicia. Aquel que fue coronado de espinas vendrá con muchas diademas sobre su cabeza. Mis hermanos, la gracia nos llama hoy, pero el Rey viene mañana. El Rey volverá en gloria. Hosana, ven pronto, Señor Jesús. Y quiero que me acompañen todos allí para terminar a los dos últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis allí 22, 20, 21. Dice: el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos. Oh Padre Celestial, al cerrar este tiempo, nuestros corazones se rinden ante la majestad de tu Hijo Jesucristo, porque Él no vino con la fuerza de este mundo, sino con la humildad que vence al pecado. Gracias, Señor, porque la entrada de Jesús a Jerusalén marcó el camino hacia la cruz, donde Él murió
y la muerte que nosotros merecíamos, Él la llevó allí en la cruz. Oh Señor, te rogamos que grabes esta verdad en nosotros. Ayúdanos a morir al yo cada día, a sacrificar nuestros deseos terrenales y a seguir las huellas de nuestro Rey. Transfórmanos, Señor, conforme a la imagen de Jesús. Que su paciencia, que su justicia y su perdón se reflejen en todo lo que hacemos. Fortalécenos, Señor, mientras esperamos la venida de tu Hijo. Que tu gracia nos acompañe hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.